En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Bien, buenas tardes, queridos auditores. Estamos comenzando un nuevo programa de Revelando, todos los días martes, en compañía de Pilar Soberao y Eugenio Guerrero. Hoy vamos a lamentar la ausencia de nuestra querida colega Pilar Soberao, así que no va a ser un trío, sino que en la compañía de Eugenio vamos a llevar adelante este programa del día martes 10 de octubre, un programa que cuenta con el gentil auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro y con el apoyo de los radiocontroladores, el periodista de Asofar, Enzo Alvarado, y los radiocontroladores Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar de Radio Portales. Queridos auditores, una vez más estamos en nuestra radio amiga, que largo tiempo permanecemos en esta casa radial, en el 89.5 del dial en FM y el 840 AM. Bueno, hoy día queremos partir el programa, que es un programa grabado en la mañana, por lo tanto tener claridad que hay algunas noticias que no vamos a alcanzar a incluir en el programa. Decir que estamos a 10 días, ¿no es verdad?, de esta fiesta de los Juegos Panamericanos, que es un evento deportivo de primer nivel y que destaca dentro de los eventos que Chile ha realizado. Yo creo que desde 1962 del Mundial, yo creo que debe formar parte de los hitos deportivos importantes del país. Así que esperamos que, más allá de las consideraciones políticas, sea realmente un evento deportivo que convoque, que haya fair play y que se destaquen los mejores, ¿no es verdad?, en un evento que va a engalar al país y que va a convocar a una serie de deportistas sudamericanos, panamericanos. Así que ya estamos pronto a esta gran fiesta, así que esperemos que todo resulte bien y que Chile se luzca en esta gran convocatoria deportiva. Pero, Eugenio, buenos días. Yo creo que la noticia lamentable que debemos compartir y comentar con los auditores, indudablemente, es la guerra en el Medio Oriente, una guerra que sorpresivamente ha comenzado el día sábado, en el medio de la celebración de los israelitas del Sabbat, una guerra que ha llevado adelante Hamas y Hezbollah, que son dos grupos terroristas, y que particularmente en los kibutz emplazados en el sector sur de Israel, ¿no es verdad?, han ingresado estos terroristas de Hamas, matando, ¿no es verdad?, a niños, jóvenes, señoras, perros, animales, en una matanza absolutamente loco y desproporcionada, y secuestrando a más de 160 israelitas
de cuyo destino se ignora y se presume que no han sido asesinados, de manera de que puedan ser ocupados como protección frente a futuros ataques de cohetes de Israel o como un medio de canje, ¿no verdad? Con detenidos, ¿no verdad? De palestinos importantes, ¿no verdad? Por parte de las fuerzas militares de Israel. Bueno, el primer ministro Benjamín Netanyahu, después de esta invasión, ¿no verdad? Tanto en el norte como en el sur de Israel, determinó que, ¿no verdad?, que Israel estaba en estado de guerra y las operaciones militares no se han detenido hasta hoy en la mañana. La mañana tuvimos conocimiento, ¿no es verdad?, de la muerte de dos altos dirigentes de Hamas, el encargado financiero y el encargado político, ¿no es verdad? Fueron asesinados, ¿no? Producto de un cohete muy bien dirigido a estos dos dirigentes. En en la frontera con Gaza se han reportado más de 1.500 cadáveres de miembros de Hamas y la destrucción de unos 1.700 objetivos. Esta es una guerra más grave, ¿no es verdad?, del, que la guerra, ¿no es verdad?, del Yom Kippur. Y es tan grave, ¿no es verdad?, que Estados Unidos, como un medio de apoyo o de una determinación de apoyo muy concreta al Estado de Israel, ordenó inmediatamente el desplazamiento de la sexta flota, que incluye, ¿no es verdad?, al portaaviones Gerald Ford, a la que se suman el crucero de misiles guiado US Normandy y los destructores Hadley, Remange, Carney y Roosevelt. Y indudablemente que en esta posición del gobierno chileno, que yo no comparto, ¿no es verdad? El gobierno ha tratado de empatar entre la muerte de israelitas y de miembros de Hamas y Hezbollah. Yo creo que es imposible, ¿no es verdad?, comparar, ¿no es verdad?, la muerte de ciudadanos israelitas con miembros de estas organizaciones terroristas, ¿no es verdad? Así que yo lamento este apoyo, ¿no es verdad?, a estos grupos terroristas y debo recordarnos, ¿verdad?, que en la guerra del 78 el apoyo a Chile, ¿no?, ¿verdad?, por parte del Estado de Israel en materia de armamentos, en materia de inteligencia, en materia de radares, en materia de cohetes fue significativa. Así que desde ya no estoy de acuerdo, ¿no?, ¿verdad?, con estas declaraciones empatadoras del gobierno de Chile y debo recordarnos, ¿verdad?, que Israel en el pasado fue un gran apoyo al gobierno de Chile en esta cuasi guerra con Argentina. Ahora bien, en la suerte de los ciudadanos chilenos, hay alrededor de 200 chilenos varados en Israel y se dispuso, ¿no es verdad?, el despegue de un avión de la Fuerza Aérea, un 737, de manera de rescatar a los ciudadanos chilenos que se encuentran en Israel. Así que este avión debiera estar llegando hoy día martes a Israel y como tiene poca autonomía, va a hacer escalas en Brasil, hizo escalas en Brasil, Cabo Verde, España, Grecia y finalmente en Tel Aviv. Así que, Eugenio, en este ambiente de guerra, ¿no es verdad?, damos inicio al programa. Te saludo y te ofrezco la palabra. ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, como siempre, un gusto conversar contigo cada martes por acá por nuestro programa Revelando. Saludo a Enzo en los controles y a Pilar, que no se encuentra hoy en día con nosotros, pero se reintegrará ya en el próximo. Sí, mira, son unas horas bien tristes para el Estado de Israel y para el Medio Oriente en cierta medida, porque el Medio Oriente venía pasando por un proceso bastante atípico de normalización. ¿Por qué? Porque Israel, como Estado, venía ya consolidando ciertas relaciones internacionales con otros países.
no sé, Marruecos, Emiratos Árabes, incluso estaba cerca de llegar a acuerdos con Arabia Saudita, ¿ok? En Arabia Saudita hay una dictadura terrible, el dictador es pragmático, entonces ha buscado, ha dicho, bueno, si hay otros países que se están integrando un poco, esta normalización de la paz en el Medio Oriente y que los focos de guerra no son tan pronunciados, entonces, ¿por qué no sumarnos nosotros? El tema es que el ataque de Hamas precisamente apunta no solamente a querer desarticular y cumplir lo que su constitución dice. Su constitución dice que ellos lo que quieren es la instauración de un Estado islámico, o sea, aquí no hay ni cristianos ni judíos, ¿ok? Como mandato de su partido o su organización, en este caso Hamas, y ellos no van a descansar hasta lograrlo. Es así de sencillo. Aquí no se trata de un acuerdo territorial, de un acuerdo de paz, de un armisticio en el cual ellos, bueno, ceden a una paz que puede ser permanente porque ya esto se trataría solamente de un simple reclamo territorial. No, se trata también de que dejen de existir en tales territorios legítimos del Estado de Israel su población, que no solamente vive allí, desde que el Estado de Israel se funda y se consolida, sino desde mucho antes, y que permitió precisamente que una eh, una gran cantidad de judíos pudieran gradualmente llegar y que esto no se trata del siglo XX, sino que también parte desde finales del siglo XIX. Esto es historia larga. Pues lo que trato de decirte con esto es que cuando uno ve que este ataque perpetrado por Hamas, hay que recordar que Hamas eh, hay que recordar dos cosas, Patricio, para quienes nos escuchan. La Franja de Gaza fue entregada por Israel en el 2004, inicia. En el 2005 se consolida la entrega de la Franja de Gaza. ¿Esto para qué? Para poder supuestamente pacificar las tensiones que se están dando, porque la Franja de Gaza es un sector estratégico donde Hamas y los grupos Al-Fatah y entre otros se han dedicado básicamente a atacar al Estado de Israel, en el cual también tiene su legítima razón de existir. Así como nacieron varios estados al albor del artificio, después de la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, donde nace Palestina, o sea, en este caso en Palestina, un estado judío, en este caso sería el Estado de Israel, un estado árabe, en el mismo territorio es Palestina, pero también está Libia, está el Líbano, entre otros. Estos estados se van creando así, Patricio, como se creó con la repartición de África según las colonias. Y a partir de esta división, que por cierto la de Israel con respecto al Estado árabe es bien problemática, se da una convivencia donde cada uno acepta sus partes, pero cuando Israel declara su Estado y su independencia, si podríamos decir, entonces se arma la guerra. ¿Por qué me detengo en esto? Porque cuando se da este ataque de Hamas, se da en un ataque a 50 años de la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, hay que recordar, fue una guerra bien dolorosa para el Estado de Israel, en donde Egipto y Siria, junto con otros aliados, intentaron acabar con el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado pequeño, básicamente que depende de sí mismo y que sus alianzas internacionales sí, está Estados Unidos, pero que básicamente se encuentra solo en un epicentro rodeado de enemigos y que ha tenido que básicamente sortear luego contra 6 ejércitos, básicamente. Entonces, este ataque se da, uno, cuando estaban celebrando el Shimini Sherenet, dos, estaban celebrando el Shabbat, y tres, eran los 50 años de la guerra del Yom Kippur. Entonces, este ataque planificado es un ataque, Patricio, sin precedentes. No ha existido desde la fundación del Estado de Israel un ataque de esta índole, en donde incluso hay rehenes en manos de los terroristas de Hamas para poder negociar presos terroristas que tiene Israel en sus cárceles. Pero además, lo impresionante de esto es que cuando se da este ataque, Patricio, no se da solamente para interrumpir la paz que existe, esta paz aparente que existe entre estos dos estados, sino también para evitar la normalización de paz que se venía poco a poco consolidando en el Medio Oriente, y uno de esos era Arabia Saudita. Arabia Saudita da unas declaraciones y dice que no va a poder seguir retomando estas normalizaciones que se estaban dando con Israel. ¿Pero por qué? Porque la línea wahabita de las dos familias que controlan Arabia Saudita, esta wahabita es la más radical. Es básicamente la de los clérigos. Y es la que se niega porque detesta la existencia básicamente del Estado de Israel. Pero por otro lado, un peligro inminente se presenta, porque cuando se dan los ataques en el Parlamento iraní, yo no sé si tuviste, los gritos que se decían básicamente contra el Estado de Israel y contra Estados Unidos, y que en este caso, el Hezbollah, eh, que básicamente es chiita,
financiado por Irán. Acuérdense que quienes financian estos grupos terroristas en el Medio Oriente está Qatar, por ejemplo, que tiene muchísimo dinero, pero no tiene bases territoriales militares, por ejemplo. Entonces financia, y es uno de los principales financistas, por ejemplo, de Hamas. Quienes financian Hezbollah en este caso es Irán. Sí, te escucho. Mira, yo creo que a lo que tú estás diciendo, yo creo que señalaría tres aspectos. El primero, la gravedad de que esta guerra, ¿no verdad?, escale a una guerra mayor. Exactamente, a eso iba. Indudablemente, ¿ah? Justo eso iba para terminar el argumento, justo eso, Sí, déjame finalizarlo. Entonces, el tema es que lo que está pasando acá, el papel de Egipto, el papel de Turquía, el papel de Arabia Saudita, eh, todo se va a, o sea, todo va a terminar decantándose en cuál va a ser la respuesta, porque Israel lo que le toca, Patricio, es entrar por tierra a la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza viven aproximadamente 2 millones de personas. Estas 2 personas viven básicamente hacinadas. Y estas mismas personas también son en gran parte secuestrados de Hamas. Hamas, cuando perpetra este ataque, no es que le pregunta a su población: oye, ¿será que nosotros podemos hacer este ataque y, consolidados todos en democracia, apoyamos a atacar al Estado de Israel? No. Lo que están haciendo ellos ahora es esconderse detrás de los civiles. Quienes están sufriendo son la mayoría de la población que vive en la franja de Gaza, y que esto va a hacer que la reacción de Israel entrando por tierra a la franja de Gaza para poder recuperar también a los rehenes vaya a ser bien cruenta y sangrienta. ¿Y qué es lo que puede ocurrir aquí, Patricio? Que una gran conflagración bélica pueda darse. ¿Sabes por qué? Y con esto cierro. Rusia e Irán son dos factores clave, aparte de Estados Unidos, obviamente, que es un aliado natural del Estado de Israel. Pero Rusia va a tener que decantarse por dos cosas: o por apoyar a Israel, que no lo hace, sino que mantienen una especie de tensión, de una tensión calmada, en el sentido de que ellos, a partir del conflicto sirio, acordaron no atacarse con respecto a sus tropas ¿cómo se llama esto? A su base no naval, a su base aérea. Eso por un lado. Y por otro lado, que Rusia e Irán han tenido muchos convenios armamentísticos que benefician a ambos. Entonces, si esto pasa más allá y comienzan, por ejemplo, a atacar las tropas iraquí por los altos del Golán, por ejemplo, se termina de incorporar Irán directamente o de manera indirecta a través de los grupos terroristas, esto puede ser una conflagración en el Medio Oriente sin precedentes, porque Arabia Saudita, que a pesar de que no tiene una potencia militar como nosotros podríamos ver de los otros países, sí tiene recursos y sí tiene financiamiento para diferentes grupos. Y cabe recordar que jamás es una escisión de los hermanos musulmanes, que a su vez son los fundadores de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Entonces nosotros tenemos una, una confabulación de organizaciones terroristas dispuestas a atacar a Israel, Israel con aliados importantes, con aliados que están en tensión en este momento con Estados Unidos, y que Rusia también se encuentra atada de manos con respecto a Ucrania. Entonces este escenario geopolítico es bien difícil, bien doloroso, a raíz de los ataques que perpetró Hamas de manera criminal y horrible contra la población inocente de Israel. sí, indudablemente, y quería reiterar lo que tú estabas señalando, ¿no es verdad? En esto, los tres factores que quería señalar. El primero, ¿no es verdad?, que esta guerra escalara a mayores, ¿no es verdad? Indudablemente, porque la participación de Hamas y de Hezbollah, no hay duda que ha contado con el apoyo militar y de material de guerra de Irán. Eso es una cosa indiscutible. Toda Así. la cohetería, ¿no es verdad?, que se empleó el día sábado y los días siguientes, ¿no es verdad?, han sido proporcionados por Irán. En este escenario, Rusia se va a mantener neutral porque no hay duda que los apoyos de Irán en material de guerra para la lucha en contra de Ucrania ha sido un factor significativo, especialmente en materia de drones, ¿no, verdad? Así que hay que tener mucha preocupación de que el mundo árabe, ¿no verdad?, entrara en la guerra, ¿no verdad?, en este conflicto tan preocupante. Ahora, el segundo aspecto que tú bien has señalado es que esta, eh, esta incursión y estos ataques y esta guerra relámpago realizada por estos dos grupos terroristas implican, ¿no es verdad?, una respuesta del mundo árabe
que va a afectar, ¿no es verdad?, estos intentos de Israel y de Arabia Saudita y de otros países de normalizar las relaciones internacionales entre el mundo árabe y Israel y efectuar un reconocimiento al Estado de Israel. Indudablemente, en este escenario de guerra, el mantener estas relaciones o estos intentos de relaciones con Israel no son apropiados, por lo tanto, se caen todas estas conversaciones diplomáticas de manera de mejorar las relaciones con el mundo árabe. Así que es un objetivo absolutamente logrado, digamos. Y el tercer aspecto de que yo quiero señalar es una falla, ¿no es verdad?, grave o gravísima de la inteligencia israelí, una inteligencia de las mejores del mundo a cargo del Mossad y que aparece, ¿no es verdad?, como un resultado absolutamente inesperado, que esta falla tan grave, la inteligencia hubiera permitido en un día sábado realizar estos ataques, ¿no es verdad?, tan sangrientos en los kibbutz, en la zona sur de Israel, y que ha producido tanta muerte y tantos secuestros y que han afectado, ¿no es verdad?, a los israelitas en esta zona del país. Oye, y a mí me impresiona la diplomacia de este gobierno, que es bien falta de respeto, creo yo, Patricio. Mira lo que dice Alberto Van Claveren. Dice, el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejercicio de la legítima defensa. Mire esto. Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los actos de violencia en Israel y los territorios palestinos para respetar este principio básico. Y esto vale para Hamas, la yihad islámica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto. O sea, él está comparando un Estado, nación, consolidado con grupos terroristas como si la acción de uno y otro fuera equiparable. Esto es sorprendente a lo que Gil Argelich, que es el embajador de Israel en Chile, eh, eh, dice lo siguiente: Israel tiene todo el derecho y la obligación de defenderse. Muy desafortunado que mientras sigue el ataque que nos ha costado cientos de vidas de israelíes masacrados, heridos, secuestrados, se ponga en duda el derecho de Israel a defenderse. Mencionar a Israel junto a Hamas y la Yihad Islámica, grupos terroristas islámicos apoyados por la dictadura, es lamentable. Y yo lo considero también lamentable porque esto es una vergüenza. Porque si algo tiene Chile, y si algo ha venido caracterizando a Chile, en que sus relaciones diplomáticas siempre ha sido muy cuidadoso, muy profesional, muy hábil, muy sagaz. Y cuando uno ve estas declaraciones desafortunadas, tú lo que ves es un espíritu no solamente aliado con la izquierda, sino hasta cierta medida cómplice. Cómplice de lo que ocurre. Y yo no sé si tú viste lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se abstiene de condenar el ataque jamás. Entonces, llega un momento que uno dice, ¿en qué mundo estamos viviendo? En un mundo donde llegan terroristas por paracaídas, después de haber burlado el sistema de defensa israelí, y que se meten en un concierto a masacrar gente con metralletas y secuestrar personas inocentes y torturarlas. Y que esto no, y que se haya perpetrado, y que esto no es, como quiere decir la izquierda, propagandacionista. Son ellos los que se han encargado, Patricio, de publicitarlo en sus celulares, en los videos que envían. O sea, ellos están orgullosos de lo que están haciendo. Y nosotros tenemos una diplomacia que compara a estos salvajes, a estos terroristas, con un Estado legítimo y constituido. Es Bueno, impresionante. eh, hay que tener presente que la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador, ¿no es verdad? El presidente Claro, Boric no lo recibió y no dispuso, sino que días después, ¿no es verdad?, que permitiera, ¿no es verdad?, el recibirlo para presentar sus cartas credenciales. Así que la posición del gobierno chileno no ha sido absolutamente errada en un apoyo indiscriminado a Palestina, ¿no es verdad?, y no en una posición equilibrada de respeto a los dos países, ¿no es verdad?, que ha sido la claro. posición tradicional de la diplomacia chilena. Y están así y que agregar a los dichos del canciller, ¿no es verdad? El presidente Boric, tras 48 horas de iniciados los ataques, señaló textualmente: los brutales atentados de Hamas y ataques indiscriminados contra civiles del ejército israelí. Es decir, condenó los brutales atentados de Hamas y ataques indiscriminados contra civiles del ejército israelí. Es decir, indudablemente está en la posición
de condenar, ¿no, verdad?, a los israelitas y equipararlos en esta declaración del canciller de los grupos terroristas con el actuar de los israelitas. Así que lamentable, querido, estimado Eugenio, estamos en hora de ir a la pausa y como estamos en el mes de la hispanidad, vamos a escuchar una excelente canción española para el agrado de los auditores que la vamos a dejar como sorpresa a la vuelta del programa. Nos vemos. Bueno, hemos vuelto, queridos auditores, en compañía de Eugenio Guerrero, lamentando la ausencia de nuestra querida Pilar Soberano, y hemos escuchado en este mes de la Hispanidad, en homenaje a España, ¿no es verdad?, que la sentimos tan cercana, la canción Mi Gran Noche del clásico Rafael, así que espero que haya sido del agrado de ustedes esta canción tan bonita interpretada por este gran cantante español Rafael. Eugenio, tú querías hacer un cierre del tema de la guerra de Israel, ¿no es verdad?, contra estos terroristas de Hamas y Hezbollah. Yo creo que indudablemente que la guerra, además de tener una repercusión en el Medio Oriente, en todo el área de los países árabes, ¿no es verdad?, va a tener una repercusión en Europa, particularmente en Inglaterra, en Francia, ¿no es verdad?, que tiene mucha población musulmana, así que me imagino que estos dos estados particularmente y otros van a extremar las medidas de seguridad, de evitar, ¿no, verdad?, las quemas, desórdenes, actos terroristas, que ya hemos podido apreciar en años pasados. Así que, ¿qué es lo que piensas tú al particular? Mira, sí, pues como para cerrar este tema, yo quería como sacarlo un poco del Medio Oriente, porque las personas piensan que esto es un problema que se radica en el Medio Oriente y que el Medio Oriente arregla sus problemas, y en función de que ellos arreglen sus problemas, Occidente en ese sentido no tendría nada que ver y nada más lejos de la realidad. Incluso nosotros hemos tenido en las últimas décadas lamentables atentados terroristas en diversas ciudades, o sea, estamos hablando de países como Francia, tú bien lo has dicho, como Alemania y como en España, y que estas tensiones que se reavivan a través del odio que hay hacia el Estado de Israel, pero no solamente hacia el Estado de Israel, Patricio, sino a la cultura occidental. ¿Okay? O sea, para ellos esto no es un tema de que ellos quieren unos territorios que consideran que para ellos son legítimos y que para los otros no, sino que ellos creen de un proyecto que cambia la cosmovisión total y que ven a Occidente como un enemigo. Por eso que cuando nosotros vemos a Irán diciendo palabras de insulto desde el Parlamento contra Estados Unidos, y cuando nosotros hemos visto incluso desde aliados latinoamericanos, Chávez era un aliado latinoamericano de Ahmadinejad, por ejemplo. Esto es muy importante decirlo. E incluso hubo en su momento ciertas sospechas de ciertos traspases de uranio para el armaje de armamento nuclear, por ejemplo. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, esto tiene repercusiones en América Latina y tiene repercusiones en Occidente, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tanto el Estado Islámico como los hermanos musulmanes, como Al-Qaeda, como el Hezbollah, por ejemplo, varios de ellos se entrenan en diversos territorios de Sudamérica. El Hezbollah, por ejemplo, y de eso hay mucha evidencia. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, en Occidente nosotros también estamos en un peligro inminente con respecto a estos grupos terroristas y por eso siempre es fundamental no solamente no suscribir a aquellos como si fueran parte de una izquierda global que busca el progreso del mundo y que busca la democracia. No, son culturas totalmente antidemocráticas. O sea, me refiero a las teocracias islámicas que son radicales y que se basan en los fundamentalismos. Y que esto, y que esto va hasta autoritarismos competitivos, que no necesariamente islámicos, como en el caso, por ejemplo, de Turquía, a visiones como la de Arabia Saudita, por ejemplo, o a visiones como el propio Estado en Palestina. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero cerrar este tema es que esto no es un tema que se circunscribe solamente al Medio Oriente, sino que ya nosotros estamos viendo diversas manifestaciones de población islámica que se solidariza con Hamas
y con el atentado que hizo contra Israel, y que eso está comenzando a presionar en diversas ciudades de Europa a sus propias poblaciones que tienen una cosmovisión muy distinta, y que las democracias liberales con libertades individuales, con estados de derechos, con libre mercado y con iguales de derechos para hombres y mujeres es la condición sine qua non en Occidente y no en estas culturas, y que estas culturas gradualmente a través de sus grupos terroristas se ha demostrado, se ha visto que Occidente es uno de sus objetivos. Entonces esto trasciende. Eso es lo que quería detenerme a decir un poco. Sí, no hay duda, Eugenio, y con este sentimiento de superioridad, ¿no verdad?, de estos grupos, porque moralmente se sienten superiores, ¿no verdad?, a Occidente, está ese ánimo, ¿no verdad?, palpable de destrucción de todos los valores occidentales, de todos los valores del mundo occidental y particularmente de Europa, en Inglaterra, en Francia, ¿no es verdad?, que han sufrido graves atentados en el pasado, fruto de esta guerra fratricida de estos locos, ¿no es verdad?, contra estos valores occidentales que ellos indudablemente no soportan y con esta superioridad moral intentan destruir. Para alejarnos un poco de este conflicto y este desastre en el Medio Oriente y esta guerra tan lamentable, ¿no verdad? Debemos comentar con los auditores este acuerdo de fin de semana que se logró a partir del Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Una vez más vemos al Partido Demócrata Cristiano junto con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que yo no sé si le va, esa posición le va a lograr beneficio. Yo he visto, ¿no es verdad?, que cada vez que la democracia cristiana pacta con la izquierda y el Partido Comunista, ese partido disminuye su votación y disminuye en importancia. Así que me imagino que en esa línea le va a suceder. Así que han logrado un pacto para afrontar las próximas elecciones de alcalde y de gobernadores, lo que a la banda opuesta, ¿no es verdad?, en el sector contrario, me imagino que va a imperar la cordura y Chile Vamos, ¿no es verdad?, con republicanos, amarillos y demócratas, harán lo mismo de manera a ir en un solo pacto y poder enfrentar una elección, ¿no es verdad?, en debida forma. Yo creo que este pacto va a obligar al sector, ¿no es verdad?, de oposición a tener una postura común en lo que va quedando del proceso constitucional, que en cuanto al cronograma y que quiero compartir con los auditores y contigo, Eugenio, el día jueves 12 de octubre finalizan las votaciones de las observaciones y la comisión experta entrega de vuelta el informe al Consejo. Debemos tener claridad que la convención entregó a la comisión de expertos el texto y están en el plazo, ¿no es verdad?, esta comisión de expertos de hacerle observaciones al texto y devolver, ¿no es verdad?, el informe al Consejo. El lunes 16 de octubre se inicia el debate y la votación de las observaciones por parte del Consejo Constitucional. Martes 17 al sábado 21 de octubre podría eventualmente funcionar una comisión mixta para elaborar propuestas de solución a las observaciones que no sean aprobadas ni rechazadas por el Consejo según el reglamento. El lunes 30 y martes 31 de octubre el Consejo vota las propuestas de solución y el lunes 6 de noviembre está la votación final del borrador constitucional. El martes 7 de noviembre finaliza el proceso, el Consejo entrega el borrador de Carta Magna y los órganos del proceso se disuelven para afrontar el día domingo 17 de diciembre el plebiscito. Así que ese es el cronograma, ¿no es verdad? En este momento la situación está radicada en la comisión de expertos, que frente al informe, al proyecto entregado por el Consejo, puede formular observaciones que se devuelven, ¿no es verdad?, al Consejo,
Y si no hay acuerdo respecto a estas observaciones, puede entrar a funcionar una comisión mixta, ¿no es verdad? Para finalmente votarse estas observaciones y tratar, ¿no es verdad?, de lograr un texto final para ser sometido a la ciudadanía. Eugenio. Sí, mira, a mí, con lo que tú me comentas, a mí también me impresionó muchísimo el tema de la democracia cristiana y el PC, porque bueno, eso fue la gran sorpresa cuando se hizo la nueva mayoría, que obviamente uno decía, bueno, qué más antagónico que ambos, a pesar de que en los años 60 eran muy parecidos a nivel de sus anhelos, a nivel de sus juventudes revolucionarias, y más cuando se acercaba el gobierno de Allende hacia el 73, ¿no? Hacia el 70, disculpa. Entonces, el tema es que verlos nuevamente unidos en una sola lista también demuestra un poco que no pueden mostrar músculo ni estando ellos solos, o sea, en su representación, vamos a suponer, primigenia, originaria, o sea, de lo que son como conformación de partido. Bueno, ya vemos que en la propia ni Convención Constitucional ni el Consejo Constitucional tienen algo de relevancia. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ellos se desnaturalizaron hace muchísimo tiempo y que esta vertiente más radicalizada fue la que terminó imperando. Y es la que se ha venido demostrando desde hace mucho tiempo. Bueno, para nada, para nadie es un secreto que la radical Yasna Proboste, o sea, que era el sector más radical de la democracia cristiana, fue su candidata, básicamente. Y que uno de los principales pilares de ese partido se va hacia amarillos. Y gran parte de dirigencia histórica que se ha acercado hacia la democracia cristiana, o más o menos iba hacia ese nivel que algún momento fue moderación, está hoy en día en amarillos. Entonces, uno dice, no es tan raro, pero además esta alianza que es transversal y que pasa por el Partido Socialista, por el PPD, y que le llaman Encuentro por Chile, y que frente a ellos quieren afrontar los problemas del país, siendo ya una receta, yo no sé si la ves tú, Patricio, bastante caduca, bastante agotada, que no tiene ninguna sustancia, y que se dedicó a hablar un poco sobre el proceso constitucional, y sobre el proceso constitucional lo que dice es que ellos lo que quieren es llamar a la derecha a hacer un pacto social, porque la derecha estaría básicamente colocando lo que monopoliza como sector dentro del Consejo Constitucional. Yo no sé cómo tú ves esto, pero al final yo no sé si esto es una forma de decir, bueno, vamos a ir en el a favor, pero con reticencia, o simplemente nosotros vamos a condicionar esto a un pacto, a lo que llaman ellos un pacto social que se haga con la derecha. Como nosotros también hemos visto, la derecha también está creando su propio pacto con distintos sectores de centro-izquierda, precisamente para que el a favor sea bastante contundente. Pero lo que dicen las encuestas, bueno, a pesar de ello, y lo que dicen las encuestas siguen vaticinando no un muy buen resultado, a pesar de que hay cambios drásticos últimamente. Yo no sé si los has visto, pero igual hay una diferencia que no es muy difícil de remontar. Con esto no quiero decir que es imposible, pero yo no veo cuál sea realmente la intencionalidad, porque fíjate, si uno dice, bueno, si es el PC, el mismo que hace poco personas nos estaban diciendo que Chile tendría que ir a un nuevo proceso constituyente, porque este proceso del Consejo Constitucional es arreglado, normado, limitado, que no les permite realmente hacer una nueva constitución sin escatimar en las consecuencias de lo que causó el proceso constituyente anterior, y uno ve una DC que se inserta, no quizás en ese imaginario, pero con personeros y con partidos políticos que tienen esa intencionalidad, y que vemos una centroizquierda que también se une para este tipo de campañas de manera transversal, uno dice, bueno, al final la nueva mayoría fue la que terminó imperando, la que se terminó radicalizando. No sirve absolutamente de nada las lecciones pasadas, del año pasado, con respecto a los radicalismos y las imágenes refundacionales con respecto a Chile y lo que realmente necesita Chile, sino que se cayó, Patricio, como ocurre con con todos los partidos históricos, una especie de inercia conveniente en la cual es una unidad de propósito que no es sustancial y que no está pensando realmente o seriamente los problemas que tiene el país, como por ejemplo la delincuencia, como por ejemplo el tema de las pensiones, que es un tema que también es una bomba de tiempo que va creciendo en el tiempo, por ejemplo, el tema del crecimiento económico, que ya, como hemos visto, ha ido afectando, y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, vaticinó que solamente Chile y Argentina eran los países que no iban a crecer en la región. Entonces, yo no veo a ellos hablando sobre ello, sino que simplemente hablando de agendas políticas que son convenientes a sus distintos partidos políticos, que están muy mal posicionados, que no tienen ningún tipo de incidencia, y que para poder tenerla no solamente les queda reunirse en este encuentro por Chile que llamaron para llamar a las elecciones.
Mira, Eugenio, yo creo y quiero compartir con los auditores que esto es un movimiento del Partido Comunista. Yo creo que fundamentalmente que está manejando los hilos ahí detrás y que ha incorporado en este pacto a la democracia cristiana una vez más que peca de ilusa, ¿no es verdad? Dominada también por Yasna Proboste, el senador Huenchumilla, Carmen Frey, que es de la izquierda, ¿no es verdad?, de la democracia cristiana, y que son los que han destruido al partido, un partido que se caracterizaba en la historia política del país de ser un partido de centro, un partido social cristiano, un partido asociado a la falange, a las encíclicas sociales, etcétera. Pero yo creo, frente a ese panorama, que va a imperar el aspecto democrático del país. ¿Y qué es lo que quiero señalar con esto? Que yo creo que la gente va a apreciarnos, ¿verdad?, en que se ha hecho un gran esfuerzo de construir, de redactar una nueva constitución, que no es la constitución ni del Partido Republicano ni de Chile Vamos, sino que una constitución que acoge a toda la ciudadanía y a todos los chilenos, y que es el resultado de la elaboración de expertos que fueron elegidos democráticamente por el país, y eso es lo que no hay que desconocer, que por lo tanto ese resultado obtenido en esa elección para determinar quiénes integraban esta convención para redactar la constitución, van a ser los mismos que van a salir a aprobar esta constitución. Esa es mi opinión y ese es mi parecer. A pesar de, no, de esta fuerte campaña en contra, que yo creo que está disparada desde un primer momento por no haber logrado mayorías y haber perdido el plebiscito pasado en esa constitución refundacional, y eso está moviéndolos, ¿no es verdad?, una vez más a intentar llegar a un tercer proceso constitucional y que el país yo creo que no resiste. Así que yo creo que va a imperar la cordura, los ciudadanos van a tomar conocimiento de la constitución, del nuevo proyecto, y en la medida que tengan más conocimiento, el apruebo va a ir subiendo gradualmente, y eso es lo que ha recogido las encuestas. En la medida en que las personas más se informan, más tienden a apoyar la nueva constitución. Una constitución, Eugenio, que está movida en las bases de la nueva constitución, la preocupación central de la persona. En segundo lugar, la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. En tercer lugar, los grupos intermedios a los cuales el Estado le da autonomía para que puedan desarrollarse. Y un Estado centrado, ¿no es verdad?, en lograr, ¿no es verdad?, el desarrollo de la familia y de los grupos intermedios para que puedan lograr su máximo desarrollo emocional y material posible. Así que en esas bases en que se centra, ¿no, verdad?, la constitución en la familia, los grupos intermedios y el Estado, yo creo que las personas van a entender que tenemos una constitución que nos cobija y que hay una preocupación por la familia y por estos grupos intermedios que se le da autonomía. Ahora, en cuanto a la novedad, esto del Estado social de derecho, ¿no, verdad? Yo creo que a mí no me produce problema en la medida que con este agregado de que sí, pero aceptándonos, ¿verdad?, la actividad tanto pública como privada, la elección, ¿no es verdad?, en materia de salud, ya sea pública o privada, en materia previsional, puede ser en un ente público o privado. Yo creo que allí mantenemos los equilibrios y entonces la norma es aceptable porque queda al arbitrio de los ciudadanos este derecho de elegir, esta amplia libertad de elegir un sistema u el otro, que es una cuestión fundamental para todos los ciudadanos. Esa es mi opinión y yo creo que ojalá que vayamos en ese camino y vamos a tener que esperarnos, ¿verdad?, el resultado del trabajo de la comisión de expertos, que indudablemente van a estar en un esfuerzo de llegar a acuerdos para devolver el proyecto, ¿no es verdad?, a los convencionales esta semana, Eugenio. Y mire, muy interesante. Disculpen la tos, que vengo saliendo de una bronquitis. Muy interesante tu análisis.
yo también estoy de acuerdo, mientras las personas más se acercan a conocer un poco la propuesta, la intención de voto va cambiando. Incluso lo que refleja CADEM, por ejemplo, es que aumentó 4 puntos el número de personas que dice que votarían a favor de la nueva constitución en diciembre, y 53 puntos menos un punto votaría en contra. Y 19%, o sea, 19%, 2 puntos más, no sabe o no responde. A mí me parece que esto es un dato, o sea, clave, porque la opinión a favor del plebiscito de diciembre sube 7 puntos en 2 semanas, llegando a 28, mientras que el rechazo cae a 53, o sea, menos 6 puntos. O sea, ¿qué significa? Que hay una, no una identidad, pero lo que trato de decirte es que lo que baja termina subiendo proporcionalmente en mayoría para lo que se apoya para apoyar el proceso constitucional. A mí me parece que es bastante razonable que lo poco que he leído de lo que va de borrador es bastante sensato, que no está poniendo en riesgo las bases fundamentales y los bordes que se respetaron, que el Comité Técnico de Admisibilidad no ha tenido que pasar por grandes saltos de emergencia, que se ha dado lo más civilizado posible, que la izquierda no ha podido imponer básicamente su sistema, y que el Estado Social de Derecho en Chile, ahora que se consagraría constitucionalmente, pero el Estado Social en Chile se practica ya hace tiempo. O sea, ya hay ciertos mecanismos que que uno podría llamar Estado social, varios juristas también lo han comentado, y que se aplican en otras latitudes europeas, pero sin, pero sin poner en riesgo el principio de subsidiariedad, el de los agentes privados y la libertad de elección, que eso es una de las cosas que más valoran las personas con respecto a el tema de la Constitución. Ahora, el tema va a ser cómo se va a comportar la élite política, porque tú sabes que esto viene muy atado también a a las elecciones. ¿Y quién va a ser el que firma? Básicamente o sea, ¿quién firma ya sabemos quién podría firmar este borrador si se llega a ganar, pero quién sale como quién resulta como aquel, no sé si estadista, pero aquel político que en cierta medida, con con su partido, con su organización, logró llevar el barco hasta que esto llegara por buen puerto. Y si esto va a tener unas implicancias importantes con respecto a las elecciones presidenciales, donde también está bastante reñido, pero que no se ven por ahí candidatos refundacionales, sino por el contrario, candidatos más bien que se oponen en cierta medida a los resultados, los proyectos, las improvisaciones y los errores que el gobierno actual ha ido perpetrando. Entonces, lo que dice la cadena es que en la carrera presidencial, a 20%, estos 4 puntos más, le gustaría que el próximo presidente sea Evelyn Matei, seguida de cerca por José Antonio Caz con 18 puntos, y el 35% no sabe o no responde. Esto es bien importante porque por lejos estarían las otras opciones, y que esto estaría dando también una respuesta al país, no solamente por el tema constitucional, porque el mayor partido que fue votado para que los consejeros estuvieran escribiendo la constitución fue, en este caso, el Partido Republicano, y que es de un sector de la derecha, sino también la candidatura presidencial que se vaticina es también es dentro de la derecha. Entonces hay una clara señal, Patricio, de que no solamente no, primero que hay contrarrevolución, o sea, en el sentido de contrarrefundación, y por otro lado, que la gente está pidiendo sensatez a un conjunto de ideas que fueron las que hicieron a Chile grande y crecer, y no necesariamente aquellas las llevaron al conflicto, y que hoy en día esas ideas, a medida que se van aplicando gradualmente, a pesar del esquema institucional que vivimos, no vienen arrojando buenos resultados, y eso se viene demostrando desde la nueva mayoría hasta hoy en día. Sí, antes de terminar el programa, y lo último que deseo decir es que esta constitución que se está redactando es una buena respuesta a esta constitución refundacional que en gran medida el país rechazó en el pasado en este 62%. Así que yo estoy muy confiado, ¿no es verdad?, en que la ciudadanía entienda que esta constitución es la respuesta adecuada a esa constitución refundacional que en el pasado rechazó, y que ahora, en una constitución muy bien redactada, en una comisión de expertos, eh, va a presentar al país, y que va a representar el sentir mayoritario de la ciudadanía chilena. Así que eso es lo que yo quiero que la ciudadanía entienda. Esta constitución es la respuesta a esa constitución refundacional, y es obligación de todos los auditores que nos escuchan de conocerla, de estudiarla, de manera que el día 17 de diciembre llevan adelante una votación documentada
que nos permita terminar y cerrar con el proceso constitucional que tanto se merece el país. Eugenio, espero que te mejores bien. Veo que has estado un poco afectado, igual que Enzo, nuestro radiocontrolador. Yo creo que en esta primavera tan rara, poco asoleada, ¿no es verdad? Ha afectado a muchos con resfríos y garganta, así que esperemos que vengan mejores tiempos y que la primavera llegue formalmente. Así que nos volvemos a encontrar, Eugenio, el día martes próximo y saludamos afectuosamente a todos los auditores que nos escuchan y esperamos contar con ellos el próximo martes 17. Muchas gracias, Patricio. Nos vemos el próximo martes. Que estés súper bien. Un abrazo. Un abrazo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.